María Cecilia Hidalgo, nuestro presidente de la Academia de Ciencias, Rafael Yuste, que nos acompañe, bueno, a todos los senadores, senadoras y a todos bibliotecas, invitados e invitadas. Entonces, la cuenta y después pasamos a Julio a avanzar en la votación de las indicaciones. Muy bien. Señor presidente, ha llegado a la Secretaría de la Comisión una comunicación del presidente de Madera 21 de Corma, señor Francisco Lozano, quien solicita el patrocinio de la comisión para dos eventos. Uno, el Congreso Mundial de Ingeniería en Madera, y para la Semana de la Madera 2021, evento que busca generar una identidad país en torno a la madera. Ambos eventos online buscan proyectar a Chile y la madera en el concierto global. Julio, lo único que tenemos en cuenta, El único, señor presidente. bueno, mira, yo aprovecho inmediatamente, tenemos tres iniciativas que a mí me parece interesante patrocinar. Nosotros estamos trabajando con cerca de 60 académicos de todas las universidades la vocación forestal de Chile, en materia de tecnología, construcción, en materia de bosque nativo, de biodiversidad. En ese contexto, a mí me parece interesante patrocinar este evento, que es un evento también que tiene un componente académico y científico. Lo segundo, que con Rafael Yuste, que está acá, estamos organizando uno de los primeros científicos que se está haciendo a nivel mundial sobre adicción a sistemas digitales, a pantalla, a redes, y van a participar de los más importantes especialistas del planeta. Esto está organizado con el National Institute de Dependencia de Droga americano, el NIDA, que es tal vez el más importante del mundo, que lo dirige Nora Norbuck, que yo le había comentado que es la viñeta de Trotsky, además, que vive en Estados Unidos, y ese va a ser un evento capital para poder definir la adicción a los sistemas digitales. Esto va a tener importancia global, planetaria, así que vamos a participar de eso y van a estar todos invitados. Tenemos a los principales especialistas que están trabajando en el mundo en investigación en adicciones que van a ser los panelistas, esto también gracias al apoyo también de la Universidad de Columbia, del NIDA y de la Comisión del Futuro. También tenemos un evento muy importante que estamos organizando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y rector de la Universidad de Chile, por el desarrollo del pensamiento complejo. Además se va a hacer un homenaje a Edgar Morin, que cumple 100 años, que es uno de los filósofos intelectuales más importantes de Europa, que también va a ser en julio, y estamos invitados todos, evidentemente, y somos coorganizadores de un seminario de 2 días, donde va a participar el director general de Naciones Unidas y un conjunto de otras personalidades del mundo entero. Y en cuarto lugar, vamos a constituir con el Ejecutivo, sobre todo con la ministra Carla Rubilar y Elige Vivir Sano, una comisión especial para ver el tema de la alimentación y los sistemas alimentarios del siglo XXI, porque este año está la conferencia más importante a nivel mundial y vamos a trabajar juntos esa iniciativa desde la comisión con la Comisión de Salud, articulando a los principales expertos, especialistas chilenos e internacionales, dado que Chile tiene un rol muy importante. Nosotros somos uno de los países símbolo en esto por la ley de etiquetado, así que son 5 temas que vamos a trabajar para que queden todos los senadores y senadoras invitados y para que sean parte de esta iniciativa. Entonces, dicho eso, vamos a acordar hacer esa iniciativa y le damos la palabra a Julio para que empecemos la tramitación del proyecto. Señorías, recordarán que ya estaban aprobados los artículos 1 y 2. En esto hay una propuesta de un panel de asesores que han estado trabajando el tema. Dio cuenta de ello el don Matías Ortiz la semana pasada. Le rogaríamos, Matías, está listo para compartir, si pudieran mostrar si llegaron a acuerdo respecto a los artículos 3 en adelante. Gracias, Julio. Presidente, A por su partir del intervención. artículo 3 adelante están pendientes, están aprobados el 1 y 2. Por su intermedio, presidente, tuvimos conversaciones con los asesores de los senadores, y lo primero fue verificar que había un problema en la definición de datos neuronales que estaba supeditado a la definición de neurotecnologías. Entonces,
se propuso modificarlo de manera que quedara aún más amplio y de manera independiente de la neurotecnología, con la sola salvedad que tuvimos una duda a consultar a la comisión respecto de si la información obtenida de las neuronas para la representación de la actividad cerebral requería o tenía algún incentivo en que fueran los patrones de las actividades neuronales, o eso podría generar alguna exclusión de los datos recolectados en cuanto a neuronas individualmente consideradas. De no ser así, nos parecía que esta propuesta podía ser más apropiada. Lo Yo te segundo, si propongo, recordamos la discusión de la sesión pasada, básicamente versó en dos temas. Lo primero es el consentimiento en cuanto los acuerdos que había llegado a la mesa técnica no incorporaban otras actividades distintas de las actividades científicas y clínicas, y particularmente sensible las actividades de carácter comercial que se podrían desarrollar. Eh, y en ese sentido también se mencionó que tal vez no fuera necesario o no fuera a lo mejor solo incorporar eso, sino que además avanzar a aquellas neurotecnologías que tuvieran cierta verificación por entidades estatales de que su uso fuera permitido. Así las neurotecnologías se asociaron, o el profesor Amunátegui mencionó que es lo que estaba haciendo hoy día el Consejo para la elaboración de un reglamento de la Unión Europea en cuanto a inteligencia artificial de alto riesgo, por lo que nosotros decidimos tomar la propuesta que hoy día se está levantando y vincularla a las neurotecnologías, dejándolo como elemento común el uso de neurotecnologías y el riesgo significativo que ellas podrían causar. Pero esto no vale la pena leerlo de manera aislada, sino que hay que ver cómo se van a utilizar esta definición de neurotecnologías de alto riesgo, porque tenía sentido ambas definiciones, tanto datos neuronales, neurotecnologías y neurotecnologías de alto riesgo, según la definición que le fuéramos dando tanto al artículo 4 como al artículo 6 y 7. En cuanto al artículo 4, que se refería al tema del consentimiento, el consentimiento informado y qué es lo que pasaba con aquellos casos que no están comprendidos en investigación científica o en temas de fines médicos o terapéuticos, si bien se inició por la discusión de las actividades relativas al comercio, rápidamente en la sesión anterior se mencionaron algunos otros usos que también podrían ser conflictivos. En ese sentido, verificando que la ley del consumidor de todas maneras va a tener que, digamos, cubre aquellas actividades de neurotecnologías que la ley comprende dentro de tecnología del consumidor, no valía la pena, a nuestro juicio, dejarlo como un texto supletorio, porque ya la legislación ordinaria la contempla de esa manera, es decir, la neurotecnología que se comercialice en el comercio, valga la redundancia, usual o habitual, queda comprendida dentro de la ley del consumidor. Así que lo que preferimos fue dejar una cláusula de cierre que abarque todas las demás actividades que no están comprendidas dentro de estas dos, y con el mismo sentido que yo les había dicho originalmente, que hay que distinguirlo, digamos, en una línea de proceso. Si nos fijamos en las actividades de investigación, todavía hay una actividad incipiente en que quien maneja y quien puede gestionar los riesgos es precisamente el que está desarrollando dichas tecnologías, y por lo tanto en ellos se establece una serie de obligaciones de seguir protocolos, establecer protocolos y todo lo que menciona la ley 20.120. Las actividades de carácter terapéutico o médicos también incumben una actividad que, si bien ya no es la actividad incipiente que se desarrolla en la investigación científica, tiene una categoría especial por precisamente
el carácter que le da el trabajo médico con la vinculación a la salud y la integridad física y psíquica de la persona. Pero en cambio en las actividades comerciales pareciera ser que esas etapas previas ya han sido abordadas de alguna forma, es decir, las actividades que pasaron al comercio ya en alguna ocasión estuvieron supervigiladas por el consentimiento que se da en las áreas de investigación científica. Lo que podía pasar es que si bien no se hubieran dado las tecnologías aquí, sino que hubieran sido importados o traídos del extranjero y por lo tanto no hubieran sido evaluados bajo las categorías que nosotros presentamos en el artículo, en las letras A y B. En ese sentido, lo que consideramos que era más pertinente era ver cómo se da el consentimiento en el uso de esas neurotecnologías. Así que establecimos una forma de consentimiento con las 4 características básicas que mantiene, que es el consentimiento expreso, libre, previo e informado. Y por supuesto que cuando se refiere a características del consumidor, aplicará lo que la ley del consumidor establece como información comercial necesaria. Y en el sentido de recoger lo que mencionaba el profesor Yuste, de no utilizar un sistema de put-out, sino que vamos a utilizar el sistema de no presunción del consentimiento que ya quedaba explicitado en el sentido de que el consentimiento se tiene que dar de manera expresa, pero aquí agregamos que tampoco se podría presumir para reforzar, aunque podría entenderse tal vez redundante. Así consideramos que con estas 3 categorías tenemos una consideración especial para los campos clínicos, una consideración especial para los estudios o el desarrollo de la actividad científica y por supuesto las normas de carácter general para todos los demás usos. El artículo 5, no recuerdo si lo alcanzamos a revisar. Secretario, si la semana pasada alcanzamos a leer estos artículos, o presidente, parece que de todas maneras los podemos recordar que sin perjuicio de lo dispuesto al artículo presente, los formularios a través de los que se solicita el consentimiento contendrán la información sobre los posibles efectos de las neurotecnologías respectivas y cuando corresponden respecto de las normas de privacidad de datos neuronales personales, con la sola limitación de atenerlos a lo ya conocido y a las inferencias con fines preventivos que pueda realizar el médico tratante o que realice la intervención. Estos son los formularios que se entienden dentro del ámbito clínico y del ámbito de las ciencias, pero como recordamos, en el ámbito de la ley del consumidor también tiene su propia normativa que está dicha en la ley del consumidor. En el artículo 7, por el contrario, establecemos el mecanismo de certificación previa por una institución pública, que consideramos que era pertinente fuera el Instituto de Salud Pública, para las neurotecnologías que se utilizaran en persona, dejándolo supeditado a un reglamento que elabore el Ministerio de Salud, en que se establezcan tanto las formas y condiciones para su uso como los requisitos particulares aplicables a las neurotecnologías de alto riesgo que entendemos deberían ser adicionales a las de uso de neurotecnologías a seca. Ahora, en este artículo no hubo acuerdo por cuanto el Ministerio de Ciencias explicó que al haber una regulación que hoy en día del Ministerio de Salud atañe a todos los productos que se comercializan habitualmente, como sabemos, el CEREMI de Salud puede ir a revisar cuáles son los juguetes, por ejemplo, que se comercializan y que puedan generar daños a la salud. Consideramos que era pertinente primero consultar al Ministerio de Salud si es que existe una norma de carácter general que cubra ya esto y que por medio del artículo 7 y la redacción que nosotros proponemos no esté siendo acotada. En un artículo 8, y aquí era el antiguo artículo 7, quedando como artículo 7 si es que no se aprueba o si no se considera el artículo 7 que relativo a las neurotecnologías, nos referíamos a los neurodatos, estableciendo el carácter general de reservados y estableciendo un sistema de recuperación, almacenamiento con una
tratamiento de no libre circulación, sino remitido explícitamente a los fines de la investigación o aplicación clínica con que se obtuvieron originalmente, ¿no? Eso de alguna manera limita que las neurotecnologías que estén obteniendo datos neuronales, ya sea datos neuronales personales o datos neuronales a secas, utilicen estos datos para fines diversos de los que se otorgaron en el consentimiento informado. Especialmente establecemos una protección adicional relativa a la ley de datos personales para los datos neuronales personales, que entendíamos que el concepto ahí de neurodato personal debía ser comprendido como cualquier otra forma de dato personal que pueda identificar al individuo como sujeto y no como parte de una especie, ¿no? Finalmente, los artículos 9 hacen relación a las normas de la ley 20.120, que cómo debería incorporarse para que esta norma incorporara, además de los temas de clonación, el tema de neurotecnología, y se agregaría eventualmente un artículo 11 que modifica el Código Sanitario para establecer las neurociencias como una más de las potestades a las que adquiere o adscribe el Instituto de Salud Pública. Así se otorga la facultad al Instituto de Salud Pública para autorizar neurotecnología en conformidad al reglamento que elabore el Ministerio de Salud. Esas son las soluciones a las que hemos llegado, presidente, lo que podemos informar al momento. Nos ofrece la palabra. Yo creo que es importante la opinión de Diego, de Rafael, no sé quién. Está pidiendo la palabra don Jaime González también, y don Rafael Yuste. Rafael y después Jaime. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo comentarios puntuales a la nueva redacción del artículo 3 y 4. Con respecto al artículo 3, un comentario menor sería añadir las palabras directa o indirectamente cuando hablamos de la actividad neuronal. Y la razón es porque hay neurotecnologías, como son los escáneres cerebrales, que miden el flujo sanguíneo, que de por sí no es actividad neuronal, pero refleja indirectamente la actividad neuronal. Entonces yo creo que es importante matizar que la actividad neuronal se puede registrar directa o indirectamente, porque si no, podría haber un agujero en la ley en el cual no se aplicarían a las tecnologías como fuesen los escáneres cerebrales o, por ejemplo, el registro de la actividad muscular. Entonces, esto es una precisión que sería simplemente añadir estas dos palabras, directa o indirectamente, matizando lo que queremos decir cuando se refiere el artículo a la actividad neuronal. Y el segundo punto, con respecto al artículo 3, es yo sinceramente dejaría caer la sección que habla de la neurotecnología de alto riesgo. El problema de definir qué es alto riesgo y qué es bajo riesgo. Y esto es una definición que evidentemente no es simple y que la gente puede tener distintas opiniones de lo que es alto riesgo o bajo riesgo. Y para hacerlo más complejo, lo que hoy puede ser de bajo riesgo puede ser interpretado en el futuro, con lo cual sería de alto riesgo en el futuro. Entonces yo creo que el precisar si solo nos referimos a tecnologías de alto riesgo o bajo riesgo, yo creo que haría la ley más floja y menos nítida. Entonces yo, con todos mis respetos, eliminaría la discusión de el apartado C de alto riesgo. Y por último, en el artículo 4,
la discutimos la semana pasada como la parte crítica era el uso no médico o científico. Entonces, por la sugerencia de Lorena, se decidió hacer apelo a la ley del consumidor para las tecnologías, neurotecnologías que no sean clínicas o científicas. Y a mí me parece bien que se apele a la ley del consumidor, pero no me parece suficiente. La ley del consumidor protege y regula los dispositivos de electrónica de consumo, que es una regulación que no me parece floja con respecto a la regulación de las neurotecnologías. Entonces, yo añadiría a este artículo 4, a la sección C, que aparte de a la sección C, que me parece que es la que se refiere a los usos no médicos o científicos, que están cubiertos en la sección A o B, yo añadiría que las neurotecnologías tienen que estar también en concordancia con los derechos cerebrales. Y ahí incluso se podía hacer referencia a la enmienda constitucional del artículo 19 de la Constitución, donde en la versión original se hablaba de la integridad cerebral como un derecho básico de la población. En la última versión de la enmienda constitucional que se está discutiendo ahora en la Cámara, se han eliminado estas palabras y no estoy seguro cuáles son las palabras finales que la Cámara aprobará con respecto a la enmienda constitucional. Pero yo creo que estaría bien añadir aquí en el artículo cuarto, sección C, sección tercera, la C, añadir un inciso que requiera que las neurotecnologías, aparte de estar en concordancia con la ley del consumidor, respeten los derechos, la integridad cerebral, los neuroderechos, los derechos cerebrales. Esto se puede formular de distintas maneras, con distintas palabras, pero la idea, yo no soy jurista, pero la idea que quiero trasladarles es que tenemos que dar un paso más de quedarnos simplemente en la ley del consumidor. Habría que hacer un esfuerzo para asegurarse que estas neurotecnologías, cuando se apliquen a la población de una manera masiva y no sea una aplicación clínica o científica, que protejan a la integridad cerebral, la integridad mental, la privacidad mental, la identidad personal. Todas estas características no están comprendidas en la ley del consumidor. Y luego, si me permite, señor presidente, un último comentario con respecto al consentimiento. Yo creo que tal como está escrito en la sección C del artículo 4, el consentimiento, la palabra inglesa de opt-in, la tenemos mal traducida al castellano. Yo creo que la tendríamos que definir muy claramente. Por ejemplo, una idea es requerir que el consentimiento solo sea válido para un uso particular de los datos, no para un uso general. En otras palabras, otra manera de definirlo sería asumir por defecto la falta de consentimiento. Yo creo que habría que dejarlo muy claro, que la gente entienda que el consentimiento de las neurotecnologías se tiene que obtener de una manera individualizada para cada utilización distinta de los datos. Que en otras palabras, por defecto había que asumir que la persona no da su consentimiento. Y esto yo creo que se podría poner en la ley. Porque si no lo ponemos claramente, yo creo que no va a servir el objetivo. Y con esto acabo. Muchas gracias. Jaime tenía la palabra. Presidente, sí, muchas gracias. Algunos comentarios bien precisos en lo que se respecta a autorización por el Instituto de Salud Pública, y habiéndolo revisado con el director, don Heriberto García, nos parece prudente que el lenguaje correcto, más que la remisión,
o la autorización por parte del Instituto de Salud Pública sea el registro, y sea el registro similar a cualquier otro dispositivo de uso clínico médico, tal y como se está fraseando la ley sobre fármacos 2. En la ley de fármacos 2 establecimos un registro especial, particularísimo, de los dispositivos de uso clínico médico, y nos parece suficiente que hay un registro. Sobre el concepto de alto riesgo, habiéndolo revisado también con el Instituto de Salud Pública, nosotros coincidimos con don Rafael Yuste en el sentido de que nos parece necesario un criterio más laxo. A juicio del instituto y de su director, todo dispositivo que requiera una autorización podría ser eventualmente de alto riesgo. Por tanto, establecer una calificación a priori en la ley no nos parece correcto o adecuado, y solo podemos compartir dicho criterio. Y respecto, presidente, como comentario final en lo que se refiere a los datos obtenidos de algún artefacto que pueda extraer o suministrar datos neuronales, como por ejemplo un escáner, es menester señalar que dicha normativa ya tiene una protección jurídica y que se encuentra contemplada en la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, que es información del paciente que no es posible tratar de ninguna manera ni ser transferida, salvo los casos excepcionalísimos que están establecidos en las normativas vigentes sobre derecho a la ley de los pacientes, la ley sobre investigación en ser humano, ley 20.120, y además las modificaciones que se están realizando a las leyes sobre investigación en ser humano, respecto a lo cual hay un proyecto de ley en tramitación que se está tramitando en el proyecto de salud. Y eso, señor presidente, serían los comentarios del ministerio, y nosotros nos proponemos, para que en la próxima sesión, si usted lo tiene bien, traer una propuesta de redacción de lo que se refiera a dispositivos de uso médico, y a los registros especiales que tengan que estar ante el Instituto de Salud Pública. Gracias, presidente. Lorena, te pido la palabra, parece. Lorena, estás con un apagado. ¿Ahí? Lorena y después Diego. Ahí me escucha. Sí. Bueno, efectivamente, en el artículo 3, la letra C, creo que sería más sano eliminar esa definición, por cuanto debería considerarse que todas las tecnologías de neuroderecho tienen el carácter de invasivos en los términos de la Ley de Protección de Derechos y Deberes del Paciente. Y eso traería bastantes ventajas, porque todos los tratamientos que sean invasivos requieren un consentimiento expreso, explícito y por escrito, en los términos que nos señalaba el profesor Yuste respecto de la necesidad de especificar el consentimiento en esta materia. Entonces creo que sería mucho mejor, a lo mejor una mención general, señalar que todos los tratamientos o todas las intervenciones con este tipo de tecnología se van a considerar invasivas, y ahí entramos en ese régimen jurídico. En segundo lugar, quería comentarles, para que lo tengan presente, que existe un decreto, que es el decreto 114 de MinSal, que aprueba el reglamento sobre seguridad de los juguetes, a propósito de lo que me mencionaban hace un rato, en el caso de que se consideren que este tipo de dispositivos se utilicen como de uso masivo, como juguetes, en el fondo, en el sentido amplio de la expresión, en el fondo, que están hechos para el divertimento humano y no para una aplicación clínica. Y efectivamente MinSal regula la seguridad de estos dispositivos a través de este decreto, que a lo mejor habría que actualizar en estas circunstancias. Luego, respecto de que puedo aquí haberme equivocado por lo rápido como lo dimos vuelta, pero me dio la sensación de que se está generando una nueva categoría de datos personales con los datos neuronales, y eso me preocupa, porque el proyecto de ley que en paralelo se está tramitando en relación a la protección de datos se reconocen solo dos categorías de datos, que son los datos personales a secas o normales y los datos sensibles. Y los datos neuronales, deberían considerarse datos sensibles para todos los efectos legales, porque además hay un riesgo adicional, que es que la nueva ley de protección de datos está considerando un numerus clausus
O sea, en el fondo solo son datos sensibles los que se incluyen en la definición. Entonces tendríamos que hacer un trabajo cruzado, de aquí considerar que son datos sensibles y en la reforma de ley de la Ley de Protección de Datos incluir a los datos neuronales dentro del catálogo de los datos sensibles, para que de esta manera queden amarrados para los dos lados. Y eso nos trae un nuevo beneficio en línea de lo que nos dijo el profesor Yuste hace un rato, que todo tratamiento de datos sensibles requiere el consentimiento expreso, explícito y por escrito del titular de los datos, y solamente puede ser específico, no se puede dar el consentimiento genérico. Entonces creo que deberíamos tener especial cuidado en que quede bien coordinado la categorización de los datos acá y la inclusión en la categoría de datos sensibles en el otro proyecto de ley, y acá también señalar que son datos sensibles. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Tiene la palabra Diego, que está solicitándola. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, saludarlo a usted, saludar a los honorables senadores por su intermedio y también a todos los invitados. Sí, en primer término, señalar que concordamos en la lógica de que la definición de datos neuronales no está subordinado a cuál es la neurotecnología con la que se puede acceder a ello, porque al final del día eso genera la trampa de que definida la neurotecnología definiría eso, el dato neuronal, cosa que al final del día yo entiendo que no es lo que persigue este proyecto. Seguidamente, respecto del concepto de neurotecnología de alto riesgo, nosotros nos adherimos a los planteamientos esgrimidos por todos los que me han precedido en relación a su presidencia. Habría que, naturalmente, hacer después las adecuaciones a la norma que hace referencia al reglamento, porque algo refería respecto de neurotecnología de alto riesgo. Y finalmente, respecto de lo que es este literal C del artículo 4, que se refiere a los casos no comprendidos dentro de lo que son fines terapéuticos o médicos o de investigación científica. Hay tres cosas que por su intermedio, señor presidente, me gustaría plantear para la discusión. La primera de ellas, y haciendo referencia a lo que señaló el profesor Yuste, es que el literal fue redactado de una forma suficientemente abierta como para que no se circunscriba específicamente a la ley del consumidor, sin perjuicio de que su texto es concordante o coincidente con la ley de derecho del consumidor. Por lo tanto, no lo restringe a ello, sino que lisa y llanamente lo hace concordante. Eso como primer punto. Como segundo punto, agregar exclusivamente en el literal C una frase del tipo en concordancia con los derechos cerebrales o derechos esenciales, generaría una dificultad de interpretación, porque estaríamos señalando en primer término que solamente para aquellos casos que no están comprendidos en los números anteriores debería existir esta adherencia a los derechos previamente establecidos, cosa que no correspondería, y que además eso ya se encuentra suficiente y debidamente regulado en el inciso primero del artículo segundo ya aprobado, que refiere de que el límite, la libertad para llevar a cabo estos procedimientos y para utilizar neurotecnología son los derechos esenciales, y con eso la remisión a la norma constitucional ya está realizada. Es decir, no es necesario, uno, especificarlo solo para los casos del literal C, y dos, sería redundante en tanto ya se encuentra en el inciso primero del artículo segundo, insisto, ya aprobado por esta honorable comisión. Por último, quisiera levantar el punto respecto de esta última frase que tiene el literal C del artículo cuarto propuesto, que es aquella que hace referencia a en ningún caso se podrá presumir el consentimiento. A nuestro juicio, esta frase no solo es redundante, sino que genera dificultades de interpretación. ¿Y por qué digo que es redundante? Porque ya se señala de que este consentimiento tiene que ser expreso, libre, previo e informado. Y la circunstancia de un consentimiento expreso, lisa y llanamente no puede presumirse, porque o es expreso o no es expreso. Y además tampoco se puede presumir que se encuentre informado debidamente.
Esto genera, este casco que tiene, si no mal no recuerdo, Facebook o Google, que se ha citado varias veces en esta honorable comisión, en esta discusión, generaría la dificultad de que cada vez que yo quisiera utilizar el casco, que yo adquirí, tendría que cada vez yo prestar mi consentimiento libre e informado. La pregunta es si es que eso es lo que queremos, que cada vez que la persona se vaya a colocar el casco en su hogar, tuviera que pasar por todo este procedimiento de consentimiento, o si es que adquirido el casco debe consentir su utilización de ese casco en particular. Eso es un punto, pero aunque uno estuviera, porque fuera cada uso particular de este casco y de las otras aplicaciones que se le puede dar a este literal, de todas maneras, la frase, la voz, en ningún caso se podrá presumir el consentimiento, insisto que está de más, no se explica cuál es su adhesión o qué es lo que regula que no está dentro de consentimiento expreso, libre, previo e informado. Porque ningún consentimiento puede ser presumido y al mismo tiempo expreso, libre, previo e informado. Por lo tanto, desde un punto de vista de técnica legislativa, pareciera ser de que se quiere algo más que eso con esta presunción, y eso puede llevar a dificultades de interpretación desde jurisprudencial hasta incluso también pasando por lo que sean normas reglamentarias que llevarían a dificultades que ya están solucionadas por la norma. Y de hecho, Lorena Donoso ya explicó de normativa que hace referencia justamente a ciertos resguardos que existen que impiden la presunción de ese consentimiento. Entonces, ni por la vía de no presumir el consentimiento, ni por la vía de que se tenga que prestar expresamente, digamos, se requiere hacer esta adición. Ya es suficiente con la norma justamente hasta la palabra ley. Eso es cuanto podemos comentar por ahora en relación a los artículos 3º y 4º, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, mira, yo quiero hacer un par de comentarios. Primero, lo que decía Lorena. Efectivamente, aquí hay un estatus distinto a los datos neuronales. Nosotros le hemos conferido una dimensión, una jerarquía distinta, porque esto va más allá de ser datos sensibles. Los datos neuronales son la mente, son lo que uno es. Y por eso que nosotros lo hemos convalidado casi a la dimensión de un órgano. Estos datos son un órgano virtual, entonces, primero tiene un estatus distinto y eso ha sido el principio que hemos tenido para elaborar toda esta iniciativa. Lo segundo, que yo comparto esto, creo que hay un acuerdo de que no existe neurotecnología de alto riesgo, bajo riesgo, porque este es un proceso en evolución, a una velocidad exponencial. Lo que hoy día uno pudiera presumir de bajo riesgo puede terminar siendo de alto riesgo. Al mismo tiempo también estoy de acuerdo con la modificación que plantea Rafael de que las neurotecnologías pueden ser directas e indirectas. De hecho, hoy día uno de los mecanismos de lectura cerebral es justamente los flujos sanguíneos a través de resonancia magnética con flujos sanguíneos, y por lo tanto ya es el instrumento que se usa de manera muy importante en investigaciones para ver las distintas actividades de los distintos componentes, neuronas del cerebro. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece también que es muy importante establecer el punto C, lo que señaló Jaime. Si nosotros tenemos dispositivos de uso médico, cualquier dispositivo, hasta una sonda, tiene que tener una certificación del ISP, hasta un dispositivo menor, sería paradojal que este tipo de dispositivos que tienen toda esta potencialidad no lo tuvieran. Y por lo tanto, eso a mí me parece que la idea del registro en la ley de dispositivos, que lo podemos establecer ya en la ley de fármacos 2, antes que está en plena tramitación, incorporar, Jaime, ahí un aspecto específico para esto, ¿no? Como considerar estos como también dispositivos susceptibles de ser regulados y darle la atribución al ISP para hacerlo, además que esté establecido en la ley. Ahora, lo que a mí me parece que es la discusión que plantea Diego en el punto C, yo creo que es necesario que cada vez que se use el dispositivo tú tengas que dar la autorización. Yo quiero poner un ejemplo. Yo tengo un dispositivo que es un teléfono, ¿no? Y yo evidentemente podría dar una sola vez la autorización
pero yo no sé todas las aplicaciones que van a utilizar a través de ese dispositivo y que pueden estar transgrediendo justamente o interviniendo indebidamente. Yo a mi teléfono me gustaría que todas las aplicaciones fueran susceptibles de captura de datos, por ejemplo, o de geolocalización o de distintas ofertas que te hacen, fueran susceptibles de que tú le dieras tu aprobación. Hoy día el robo de datos, la manipulación que hacen las plataformas tiene que ver justamente con que no hay un procedimiento claro de que la norma es que tú que no tienes derecho ni autorización a robarte los datos, ni a hacer geolocalización, ni a escucharte. Los teléfonos hoy día te escuchan, te roban los datos, te geolocalizan. Entonces, claro, y yo tal vez cuando inicié el aparato le di la autorización para funcionar, pero después pierdo todo control. Entonces, esto yo creo que hay que ponerlo en el contexto no lo que hay hoy día. Yo creo que hoy día estamos en la era de piedra, estamos en las cavernas de la era digital. Y lo que va a venir tiene una fuerza y una vehemencia gigantesca. Y lo que nosotros tenemos que hacer es una ley. Las leyes no son para regular el presente ni el pasado, son para regular el mundo que viene. Entonces yo creo que en eso hay que ser mucho más anticipador y hay que comprender el contexto y el escenario en que se van a desenvolver y la velocidad a la cual va a progresar este tipo de neurotecnología. Y yo estoy porque se establezca claramente en el punto C que tiene que estar claramente garantizado, aun cuando está en la Constitución, lo que abunda no daña, tiene que estar claramente establecido y reiterado que no se puede atentar contra la indemnidad o como lo habíamos definido en la Constitución respecto a la indemnidad cerebral o psíquica. Y bueno, yo eso creo que tiene que quedar establecido claramente en el punto C, sobre todo en el punto C, porque es donde más problemas vamos a tener. Yo creo que hoy día el gran riesgo de las neurotecnologías son aquellas neurotecnologías que no se van a desarrollar bajo la base del chasis institucional que tiene transparencia, que estoy hablando de universidades, de centros científicos acreditados o de instituciones gubernamentales. Por ejemplo, el casco craneal que nos presentó Rafael la semana pasada, o Carlos, era un casco craneal de una empresa que ha hecho avances que no están en el registro institucional, no están. Aquí el tema es que pueden haber iniciativas privadas que vayan en términos de frontera mucho más allá de lo que pueden estar desarrollando las propias universidades, los propios centros científicos, y por lo tanto tenemos que resguardar también ese ámbito y no ser sorprendidos. No sé, a mí me parece que es muy importante establecer ese condicionamiento. No sé si hay alguna palabra. Paulina. Solo buenas tardes, presidente, buenas tardes, senadores. Doctor Yuste, tengo una consulta en relación al artículo 5. No sé si lo podrían mostrar un poco porque primero recordar que se está tramitando en forma paralela modificaciones a los ensayos clínicos, que es regulado por el Código Sanitario. Y no entiendo el artículo 5 dentro de este tema del consentimiento. Contendrán la información sobre los posibles efectos de la neurotecnología. Si uno lo ve desde el punto de vista de los ensayos clínicos, si uno tuviera tan claro en esa primera etapa cuáles son los posibles efectos, sí, siempre hay una evaluación, eventuales daños, pero no entiendo bien cuál es el contenido jurídico del artículo 5, si me lo pudiera explicar un poquito más. No sé qué agrega a la normativa ya vigente. Rafael, ¿quiere responder? Yo no me encuentro con conocimiento para responder a la pregunta. Matías, ¿tú quieres responder eso? Sí, presidente. Esto nuevamente tiene que ver con la relación de la letra C, en que, a ver, solamente dos cosas
previas para poder ver por qué tenía algún sentido el artículo 5, pero que pudo haberlo perdido durante la transición. Lo primero es que, ¿por qué nosotros no identificamos los datos neuronales con datos sensibles? Porque si yo mal entiendo, los datos sensibles es una categoría especial de dato personal. Y aquí nosotros lo que habíamos visto es que efectivamente los datos neuronales no necesariamente tenían que ser datos personales para tener algún grado de protección. Entonces, si todo dato neuronal quedara con la protección de datos sensibles, no nos queda muy claro cómo podría utilizarse cualquier tecnología con fines comerciales, porque el estándar del dato sensible es muy distinto o al tráfico jurídico que importan las otras tecnologías. Ahora, efectivamente, el tema de que en ningún caso se podrá presumir el consentimiento era redundante respecto de lo expreso previo informado. Nosotros ahí lo establecimos porque en el reglamento de inteligencia artificial propuesto a la Unión Europea utilizaba una cláusula similar, pero eso creo que puede ser eliminado. Pero si llegase a ser así, entonces la pregunta de qué se entiende por informado podría venir a ser supeditado por el artículo 5, que es lo mínimo que debería incorporar. Eso podría cambiarse de todas maneras la redacción. Otro punto que quería aclarar, senador, es por qué nosotros pusimos o no pusimos la palabra directa e indirecta. Es porque si nosotros entendíamos que el neurodato tiene que incorporar aquellas actividades que no cumplen la condición A, y al mismo tiempo todas las actividades que cumplen la condición A, eso es lo mismo que decir todas las actividades. Entonces, incluso si no hacemos la mención expresa de que es tanto lo indirecto como directo, es decir, por ejemplo, el caso de que la actividad muscular sea la medida y ello permita acceder a la actividad de las neuronas, eso debería quedar incorporado dentro de la protección de datos neuronales. Y en cuanto finalmente a por qué las actividades de neuroriesgo, nosotros entendemos que efectivamente eso se puede eliminar, pero entendiendo que el reglamento que establezca el ISP debería hacer algún tipo de distinción en qué es lo que autoriza y qué es lo que no autoriza. Y ahí es donde me queda la duda de si lo que planteaba el Ministerio era un simple registro o efectivamente iban a tener la posibilidad de evitar que circularan cierto tipo de tecnologías, porque el problema de las neurotecnologías es que generan cierto riesgo y ese riesgo tiene que ser gestionado, porque además de generar riesgo, genera ciertos beneficios. Y claramente hay tecnologías que al generar ciertos beneficios tienen un nivel de riesgo inferior a otros, y eso se puede ir actualizando según el estado de conocimiento de la tecnología o del estado del arte en el momento. Por ejemplo, cuando nosotros conducimos un vehículo, hay vehículos que por los riesgos que tienen cierto tipo de permisos y otros que tienen permisos adicionales. Y hay otros que definitivamente están prohibidos en todos los casos. Pero me queda la duda de si con la redacción que había propuesto el Ministerio de Salud eso podría o quedaba dentro de las potestades del Instituto de Salud Pública. Si eso no fuera así, a mi juicio debería quedar alguna diferenciación entre el tipo de tecnologías que se permiten circular o utilizar dentro del país. Y si no fuera así, perfectamente se podría borrar la parte que habla de las neurotecnologías de alto riesgo.
Rafael, perdón, le voy a dar la palabra a Rafael y después a Diego. Sí, yo quiero intentar aclarar un poco la discusión, porque me parece que nos estamos metiendo en muchos detalles y va a ser difícil salir de una manera rápida y efectiva. Entonces, simplemente quiero plantear el problema. El problema son los dispositivos de uso no médico o no científico. Estoy hablando de dispositivos que son escáneres, por ejemplo, pero no son escáneres hospitales, son escáneres portátiles que los puedes comprar en una tienda. Hay otros dispositivos que pueden ser un casco, una diadema, unas gafas o incluso una pulsera. Imagínense ustedes una pulsera, estamos hablando de una pulsera, ¿no? Entonces, el problema es que algunos de nosotros pensamos que este tipo de dispositivos no están cubiertos por las leyes sanitarias ni las leyes científicas y están tratados por la ley del consumidor y están tratados legalmente como electrónica de consumo. Y esto no nos parece suficiente. Entonces, una solución que ya ha sido mencionada ya varias veces sería tratar a todos estos dispositivos en el momento que registren la actividad neuronal directa o indirectamente como dispositivos sanitarios. Y entonces se tratarían, me parece que eso ha sido el objetivo de alguno de los comentarios, como si fuesen invasivos, a pesar de que no lo sean. A pesar de que sea una pulsera, tendría el mismo rigor legal que como si fuese un implante cerebral con neurocirugía, ¿no? Entonces, si se tratasen como dispositivos sanitarios, tendrían que estar aprobados como dispositivos sanitarios, se tendría que aplicar el código sanitario y el consentimiento sanitario y se tendrían que tratar los datos como datos sensibles. Entonces, con esto podríamos solucionarlo todo de un plumazo. En vez de describir estos datos y estos dispositivos y esta neurotecnología como algo distinto a lo que hay, la idea sería englobarlo, meterlo dentro de la manta como si fuesen dispositivos sanitarios invasivos, aunque no lo sean, ¿no? Entonces, de esta manera, simplemente con referir al código sanitario, a la definición de datos sensibles que parece que se está escribiendo ahora mismo, aplicar el consentimiento sanitario de los datos sanitarios, yo creo que con esto cubriríamos gran parte del objetivo sin necesidad de tener que inventar otro tipo de estructuras legales para proteger a la población de estos dispositivos tan inocuos como puede ser una pulsera que registre tu actividad neuronal. Gracias. Diego. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera abordar dos temas. Primero, respecto de la pertinencia del artículo 5. A nuestro juicio, el artículo 5 cobra mucha más relevancia y vigencia ahora que se incorporó este literal C al artículo 4. Yo no sé si podrá la persona que está a cargo de la pantalla ir hacia los artículos 4 y 5. Por favor, muchas gracias. Dado a que nosotros tenemos una regulación in extenso en la ley de los derechos y deberes del paciente y en la ley de investigación científica, pero no la tenemos para el literal C debido a que obviamente esto es todo lo que nos abarca por las otras dos. De tal forma, si bien se está requiriendo en el artículo 4 este consentimiento expreso que está tanto en la primera parte del artículo como en el literal C, el artículo 5 entrega un estándar mínimo aplicable a los tres literales. Y relevante es que no solamente incluye respecto de los posibles efectos de la neurotecnología propiamente tal, sino que también el artículo 5 incluye las normas de privacidad de datos. Y eso es algo que, si es que no existe este artículo 5, no quedaría contemplado para el literal C del artículo 4. De esa forma, nosotros entendemos que el artículo 5 es relevante para efectos de establecer el estándar mínimo principalmente para las neurotecnologías y el desarrollo de neurociencia que no son fines terapéuticos o médicos o que no son
investigación científica propiamente tal. Y nos parece sumamente importante, porque de otra forma solamente sería necesario tener el consentimiento y no sería necesario que hubiera una explicación respecto de las normas de privacidad, entre otros aspectos. Nos parece razonable que exista un mínimo común denominador respecto de estas normas del contenido, de la información que debe nutrir el consentimiento. Y luego, en relación a lo planteado tanto al comienzo como por Lorena, por Lorena Donoso, perdón, así como también por el doctor Yuste ahora, a nosotros nos parece relevante que no se invente que no se entienda que la intención es generar una categoría de dato personal, y en eso se puede mejorar en la redacción. Porque si no, de esa forma lo que vamos a generar, creando una nueva categoría de dato protegido, o de dato personal, lo que vamos a hacer es una desregulación, porque la nueva normativa y la vieja normativa no la comprende. Por lo tanto, todo lo que se diga no lo va a abarcar. Lo que sí nos parece, y que de hecho se utiliza, por ejemplo, en cierta legislación, como por ejemplo respecto de la ficha clínica, en la ley de datos, de derechos y deberes del paciente, es que se le entienda que tengan un carácter reservado y que se les asocie como datos sensibles. Y de tal forma, uno lo que hace es vincularlo a una categoría ya existente, y de esa forma se libra cualquier dificultad de poder incluirlo dentro de la regulación que existe sobre datos. No se crea una nueva categoría, y de esa forma se logra tener un resguardo integral. Pero insisto, y perdón por lo extenso, señor presidente, como corolario, el artículo 5 a nuestro juicio es necesario para dar un contenido mínimo, sobre todo en el caso en aquellos casos que corresponden al literal C del artículo 4, y estamos contestes en que no hay que crear una nueva categoría, sino que hay que subsumirla a una existente para que toda la legislación en su lógica armónica la comprenda. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. ¿Quién quiere intervenir? Están la señora Carolina Infante, la señora Isabel Cornejo, el profesor Yuste ha levantado la mano. Ya, entonces en ese orden, ¿me parece? Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludarlo a usted, a toda la comisión por su intermedio, solo hacer algunas observaciones relativas a los comentarios que se han hecho respecto a la protección, en el fondo, de las personas frente al uso de las neurotecnologías. Aquí es importante recordar que dentro de la reforma constitucional, que ya pasó a su segundo trámite en la Cámara de Diputados, se estableció que en primera instancia el desarrollo científico va a estar al servicio de las personas, hay un respeto a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y se mandató a la ley a regular, debiendo propender especialmente el resguardo de la actividad cerebral y de la información proveniente de ella. Entonces ahí nosotros tuvimos, en el fondo, ustedes como legisladores han establecido como el primer mandato respecto a la protección de la persona con una garantía constitucional. Luego acá, en el proyecto de ley, nosotros hemos discutido largamente esto con todo el mandato de la Constitución y el debate que ha habido, y consideramos que en el artículo 2 se parte por establecer que las neurotecnologías en general, independiente de su uso, si es científico, investigación, médico, lúdico, etcétera, tendrá como límite los derechos esenciales de la persona humana, y el Estado velará y propenderá al bienestar de la persona en el uso de las neurotecnologías. Esto lo queríamos plantear porque consideramos que de repente empezar a precisar dentro de otros artículos resguardos específicos o más particulares pueden terminar confundiendo o restringiendo esta protección tan amplia que se ha ido construyendo a través de la tramitación tanto de la reforma constitucional como de este proyecto. El temor que más nos preocupa en cierto sentido es que finalmente al intentar especificar se nos vayan quedando casos o temas afuera. Entonces es el planteamiento que quería poner a consideración de la comisión, señor presidente. ¿Quién venía después, Julio? Yo. Muy buenas tardes, Isabel. presidente. Sí, muy buenas tardes, presidente, y a todos los intervinientes.
A mí la verdad es que me parece súper acertado lo que dijo el profesor Yuste, porque lo que me preocupaba es que es el uso lúdico, ¿no es cierto? El uso lúdico comercial de las neurotecnologías, porque si bien el uso terapéutico y el uso de investigación podría incluso ser integrado ya por el ordenamiento jurídico, por las leyes ya existentes, con algunos énfasis que esta ley podría tener. El verdadero acierto, me parece a mí, de esta legislación que se está proponiendo, sería efectivamente dar una solución ahí, una solución al uso lúdico. Y, como bien señaló el profesor Yuste, por ejemplo, subsumirlo dentro de cuando ya, por ejemplo, estos dispositivos lúdicos pudiesen detectar alguna onda que pudiese considerarse dato neuronal o dato sensible, bueno, y sensible, dato neuronal y sensible, se subsumiera dentro del uso terapéutico, y esa sí sería una solución. Porque si no fuera así, y esto quiero hacer el hincapié en que los riesgos en desarrollo que están en la ley del consumidor no se podrían aplicar. Entonces tendríamos ahí una falencia grave, considero yo. Eso es. Gracias. Rafael. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que tenemos el problema de, al intentar, un poco recogiendo exactamente el comentario anterior, al intentar especificar demasiado, lo que dejamos es más resquicios todavía, ¿no? Y además se da un mensaje que es poco claro. Yo, sinceramente, leyendo la versión actual, no me queda muy claro de qué tipo de neurotecnología puede hacer esto o aquello y qué tipo de legislación se aplica a esto o aquello. Entonces yo abogaría otra vez más por una solución general que sea clara y limpia desde el comienzo. Y una sugerencia es incluso comenzar este artículo cuarto diciendo, por el carácter especial de la neurotecnología, que es una tecnología que interacciona directamente con el órgano que genera todas las actividades mentales o cognitivas, por ese carácter especial, a partir de ahora, todos los dispositivos neurotecnológicos, sin ninguna excepción, independientemente de que sean clínicos, científicos, lúdicos, juguetes, todos, tienen que ser tratados como dispositivos médicos. Tienen que estar aprobados por el Instituto Médico de Salud, se tiene que aplicar el código sanitario, se tiene que aplicar el consentimiento sanitario y tienen que ser tratados los datos como datos sensibles médicos y se tienen que aplicar las responsabilidades penales correspondientes. Yo creo que si de una manera así, de un plumazo, se puede aclarar y dar un mensaje a la población y a todas las compañías que generan estos dispositivos que a partir de ahora en Chile todo esto tiene que pasar por la medicina. Es como si intentases vender, yo qué sé, dispositivos médicos, ¿no? Aunque sea un juguete. Entonces yo creo que de esta manera evitaríamos muchas de estas disquisiciones que tenemos que son complejas y, como digo, es un poco como cuanto más intentamos especificar, más resquicios y más problemas nos creamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, o sea, con todo mi respeto por el trabajo del equipo del Senado y el equipo del Ejecutivo que han generado esta versión del artículo cuarto, mi sugerencia sería, un poco como dice en España, cortar por lo sano y hacer una definición de entrada que incluya todo y a partir de ahora todo esto tiene que pasar por la medicina, ¿no? Ya, eso es el comentario. Gracias. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con eso porque finalmente lo que estamos tratando de prevenir son intervenciones o usos de estas tecnologías, sean directas, indirectas, privadas, públicas, lúdicas, para fines cualquiera, porque van a tener implicancias sobre la vida de las personas, sobre modificar conductas, sobre poder intervenir los cerebros de las personas. Entonces, este es un campo nuevo y es evidente que esto no tiene una teoría, no tiene
una política pública, no tiene un conjunto de instrumentos para garantizar este nuevo neuroderecho. Como nosotros establecimos la Constitución, este nuevo neuroderecho tiene que entenderse que aquí tenemos que generar un nuevo espacio, es una nueva frontera. Nosotros hemos planteado acá que finalmente lo que hacen estas neurotecnologías es a ir a la última frontera, que es la del cerebro directamente, poder leer los cerebros, modificar directamente en los cerebros las conductas de las personas, o poder anticiparlo, predecirlos. Entonces, a mí me parece que es muy importante tomar ese camino. Toda neurotecnología tiene que tener un registro, y me parece que es muy correcto que esté en el ámbito del Instituto de Salud Pública, como lo planteaba Jaime González, y que en consecuencia todo lo que de ahí emana quede en el contexto de cómo el Código Sanitario regulará estos aspectos y cómo regulará los datos sensibles, etcétera, etcétera. Me parece que es una buena solución. Dicho eso, le doy la palabra a Diego. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, nosotros estimamos que en líneas generales todos apuntamos hacia la misma finalidad, tratando de llegar por distintos caminos. La verdad, las cosas es que uno puede llegar básicamente a que esto se entienda como un asunto de salud pública, porque al final del día eso es en lo que estamos concordando, de que el uso de neurotecnologías es un asunto de salud pública. Ahora, o si no, no lo estaríamos regulando. Exactamente. Ahora, señalar que por ser un hecho de salud pública se tienen que aplicar las normas generales del Código Sanitario, lamentablemente es algo que la construcción de nuestra legislación no lo permitiría hacer, y es por eso que nuestra legislación tiene distintas dimensiones, incluso para regular asuntos de naturaleza sanitaria. Por ejemplo, tenemos una ley que específicamente se refiere a la investigación científica sobre seres humanos, que entrega estándares más altos en relación al resguardo de los derechos de las personas y del potencial riesgo que pueden sufrir, y que uno no debería renunciar a estos estándares más altos cuando se trata de investigación científica sobre seres humanos. Lo propio respecto de tratamientos clínicos donde una persona se encuentra compelida básicamente a tomar una decisión, que es decir, consentir el uso de la neurotecnología o no, cuando se encuentra en riesgo su salud o su vida, que es lo que regula la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Eso es muy distinto a la situación que enfrenta una persona, por ejemplo, cuando usa el casco de Google o de Facebook. Por lo tanto, señor presidente, y para redondear la idea, a mí me da la impresión que uno puede atribuirle una condición de asunto de seguridad pública, y uno puede establecer por parte de una autoridad sanitaria un control y una eventual autorización, pero tiene que haber en cierto grado alguna distinción. Es decir, establecido el principio, se debiese hacer esta distinción en relación a los distintos estándares que requieren, insisto, la investigación científica, el tratamiento clínico, que es distinto y por razones, insisto, que tienen que ver propias con la potencialidad de riesgo de salud, a la del uso lúdico. Lo que no significa no regular lo lúdico, y lo que no significa no entender lo lúdico o la regulación de lo lúdico como un asunto de seguridad pública. Pero sí resulta completamente necesario establecerlo no como una situación excepcional, sino que como un asunto de regulación común. En eso estamos de acuerdo. Y por ende uno no podría hablar del carácter especial de las neurotecnologías. Uno, porque legislativamente hablando la especialidad, todo es especial, y todo por tanto tiene una regulación particular, y por ende donde todo es especial, nada es especial, sino que lo que tiene que hacer referencia es justamente a la relevancia, y por eso se está legislando sobre esta materia, porque es especialmente relevante. Y luego de establecido de esta remisión general como asunto de seguridad pública, de salud pública, establecer justamente de que se requieren, sean el régimen que se elija de autorizaciones por el ISP o por otro organismo, perfecto. Pero se tienen que hacer las distinciones respecto a lo menos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y de investigación científica. Esa es nuestra opinión, presidente. Muchas gracias. Mira, pero yo creo que ya está claro un poco los criterios que queremos, como dice
me plantea, por ejemplo, Paulina, de que nosotros sí tenemos una regulación que genera altos estándares, como por ejemplo es la regulación de ensayos clínicos que estamos trabajando. Entonces, a mí me parece que nosotros debemos avanzar en esto y yo quería proponer que Matías con los asesores y con Rafael, ahí a través del sistema de correo, podamos ir avanzando y tener un texto que podamos votar ya con criterios más claros. Ya tenemos varios acuerdos, consensos que podemos ir traduciendo en una propuesta, y aquello que requiera patrocinio del Ejecutivo, no sé si lo de el tema de la regulación por parte del ISP, del registro, como decía Jaime, es lo que yo estoy totalmente de acuerdo, requiere patrocinio, pero podríamos avanzar en esa dirección y votarlo la próxima semana, ¿le parece? Yo estoy de acuerdo, sí. Matías, ¿puede sacar el texto porque para poder vernos? ¿Les parece que yo creo que sería una buena solución? Sobre todo porque hemos discutido temas complejos que requieren clarificarse, que requieren trabajarse. Yo estoy de acuerdo, sí. Trabajar con Matías y con Diego y con Diego. Sí. También. ¿Les parece? Entonces, dejémoslo ahí. Además, estamos llegando a la hora de término. Quedan 5 minutos. Entonces, si les parece, lo dejamos hasta acá. Agradecerle a Rafael, que esté desde Colombia ahí participando permanentemente. También estuvo en la comisión de la Cámara de Diputados, así que yo sé que es un esfuerzo bien importante. Está totalmente prisionero por Chile, pero es una buena prisión, Rafael. No sé. ¿No? Estamos haciendo historia porque esta discusión se va a repetir en muchos países muchas veces. Entonces, esta decisión es de cómo decida el Senado abordar jurídicamente este tema, va a ser utilizado como arte previo. Entonces yo creo que yo pienso que tenemos mucha responsabilidad. Este tipo de discusiones que estamos teniendo, estos dispositivos, cómo se regulan, si son médicos, si no son médicos, si son juguetes, si no son juguetes, puede tener una repercusión enorme. Este tipo de consentimiento, como dice el presidente, consentimiento automático a todo o consentimiento explícito de uno en uno, como si fuese el consentimiento en los hospitales. Esto va a tener mucha relevancia. Yo encantado de ayudar. Bueno, yo creo que es bien importante esto porque, como dice Rafael, va a ser el modelo. Se va a dar, si nosotros aprobamos una lógica, va a ser el estándar sobre el cual después se va a discutir. Y eso es muy importante. Entonces, yo quiero agradecerle a todas y a todos. Entonces, cualquier sugerencia, Lorena también, está Matías, que tú conoces, está también la Universidad Católica ahí con su equipo, cualquier opinión que quieran dar, bueno, estamos totalmente disponibles. Van a estar Jaime también, ayúdanos Jaime en el tema de la regulación del ISP, que es muy importante. Paulina tiene interacción permanente con nosotros, y yo creo que entendamos eso, que no solo estamos haciendo una legislación para Chile, sino que estamos haciendo una legislación que es mucho más abarcativa. Yo soy autor de la Ley de Derecho al Paciente, Diego, y cuando nosotros hicimos la Ley de Derecho al Paciente, cuando el paciente frente a cada tratamiento tiene que dar su autorización. No es una autorización genérica, no es que le ingresa al hospital y está a disposición de todas las acciones que se quieran hacer con él. No. Yo puedo negarme en específico a cada acción médica a la que yo enfrente. Es decir, por ejemplo, si me quieren tomar sangre, yo puedo decir, mire, ¿sabe qué? No quiero o si me quieren poner un tratamiento, o sea, es uno a uno. Yo creo que estos temas son importantes a considerar en la perspectiva de la evolución que va a tener todo este tipo de tecnología. Es lo mismo que cuando yo tengo una plataforma o tengo un chasis como un teléfono, no le doy una autorización, yo quisiera dársela a cada intervención donde se puedan eventualmente disponer de mis datos, de mi geolocalización, de mis conversaciones, porque lo que hacen las plataformas es permanentemente y sistemáticamente en cada aplicación que te ofrecen es la captura de los datos. Entonces tenemos que pensar que como fueron estos juegos que se desarrollaron, que buscaban mapear el mundo que no podían mapear por satélite,
te das cuenta, o sea, lograron capturar gigantescas cantidades de datos, haciendo que todos los niños y niñas estuvieran cazando imágenes virtuales, y lo que les permitió fotografiar y cartografiar el mundo a lo cual no podían. O sea, además, pensemos siempre, no es que uno tenga una paranoia ni que tenga una teoría de la conspiración, pero tenemos que pensar que siempre estas neurotecnologías van a buscar tener un rédito de captura de información, captura de datos, y por lo tanto tenemos que prevenirla, ¿no? Para no tener que actuar sobre la enfermedad, sino sobre evitarla, ¿no? Bueno, no sé, gracias por la participación, y trataremos, Juan Antonio, de si podemos votar la próxima sesión. Ha sido una conversación muy interesante. Intentémoslo lo menos, porque yo me di cuenta que hay como acuerdos grandes y dudas grandes también, pero bueno, intentémoslo. Bueno, pero eso es lo que significa cuando uno está generando, está innovando en un proceso. Es que, oye, y si no fuera así sería terrible, porque quiere decir que nadie ha pensado nada también. Ya, pues, muchas gracias. Hasta luego.